Alberto Hernández Ibáñez, de la Universidad Pontificia de México. Bienvenido, padre, mucho gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. El doctor Arturo Rocha Cortés, de la Universidad Intercontinental del Colegio de Estudios Guadalupanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Ramiro. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y el maestro David Sánchez Sánchez, de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, que nos acompaña. Muchas gracias, maestro, por estar con nosotros este día. Muchas gracias a ustedes, caballeros. Un saludo. Muy bien, pues vamos a iniciar este conversatorio. La dinámica que vamos a seguir será ahora por ponencia. Entonces, cada uno de nuestros invitados tomará la palabra por unos 15, 20 minutos para exponer su ponencia y los iré presentando con el título de su participación y una lectura de su currículum conforme les toque su turno. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al padre Alberto Hernández Ibáñez, que nos presenta una ponencia titulada Lenguajes devocionales en el culto de las deidades femeninas prehispánicas. El padre Alberto es originario de la Ciudad de México, sacerdote de la Arquidiócesis de México, licenciado y doctorando en Teología y Ciencias de la Antigüedad Cristiana por el Instituto Patrístico Agustiniano de Roma, Italia. Fue director de la Escuela de Teología del Instituto Superior de Estudios Eclesiásticos. Ha colaborado como docente en la Universidad Pontificia de México y en otros centros universitarios como la Universidad Intercontinental, Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el cargo de secretario general y de servicios escolares de la Universidad Pontificia de México. Es fundador y director del Instituto Patrístico de México, Asociación Civil, miembro de la Asociación Internacional de Estudios Patrísticos desde 2016. Entre sus publicaciones destacan los libros Sociedad y Cristianismo en el Pensamiento de los Padres de la Iglesia, publicado por Indosoc en 2005, Judas Tadeo, Historia, Doctrina y Espiritualidad de un Santo Amado pero Desconocido, publicado en el 2012, y Patrología Didáctica de Editorial Verbo Divino en el 2018. Bienvenido, padre Alberto, tiene usted la palabra, lo escuchamos. Muchas gracias por esta presentación. En efecto, yo quisiera platicar sobre el tema de las devociones. Para nosotros mexicanos, marianos, la devoción es un sentimiento poderoso y está asociado precisamente a la figura religiosa de nuestros santos católicos. Sin embargo, la devoción es un acto natural del ser humano que ya se ha manifestado pues desde la religión primitiva. Y por eso también las culturas mesoamericanas pues no estuvieron exentas de esto, sobre todo porque son asociaciones que pueden ser pues la mítica de la figura del Dios que se relaciona con la naturaleza, con la cosmología, pero también con el ser humano. El lenguaje más auténtico para hablar de Dios es el hombre. Y entonces por eso encontramos figuras que están relacionadas con otros momentos de la historia, pero yo aquí relacionaría más estos lenguajes pues con las cuestiones afectivas, con las tradiciones, todo aquello que es inherente a la persona y a la relación humana. Yo diría que incluso las primeras devociones son un fenómeno religioso relacionado al cariño, al afecto. Y es un sentimiento que se va heredando. De hecho, nuestra devoción a la Virgen de Guadalupe pues no es más que eso, un afecto tradicional por la Madre de Dios y la Madre de los mexicanos. Bueno, de la misma manera, pues también muchas otras representaciones antiguas, previas a la llegada del cristianismo, hacían estos esfuerzos de relacionar la figura teotípica, así le voy a llamar, no teológica, no religiosa, teotípica, con
todos estos caracteres humanos. Y bueno, esto está muy representado no solamente en la cultura náhuatl, sino también en las diversas etnias que estuvieron aquí en la meseta central de México, y podríamos extendernos hacia todo el continente americano. Yo diría que entonces este fenómeno religioso se quedó atrapado en los lenguajes, en la palabra, en la imagen y en los sentimientos. Y por eso es importante visualizar cuáles eran estas expresiones generales. La doctora Yolotl González, que es una antropóloga, historiadora, arqueóloga, tiene un diccionario muy interesante que se llama precisamente Diccionario de Mitología y de Religión de Mesoamérica. Ella ahí más o menos nos presenta de una manera muy somera una treintena de deidades femeninas. Y si uno va a investigar cada una de estas, vamos a ver cosas comunes. Más que la diversidad de que sean por el ámbito geográfico y religioso totalmente disímbolas, no, al contrario, como que hay un aglutinamiento de ideas y sobre todo de emociones con las que se describe a estas deidades. Bueno, sin dar más redundar en el tema introductorio, pues quisiera decir primero que esta clasificación no es fácil de hacer porque no tenemos a lo mejor textos o testimonios escritos más amplios, pero se quedó precisamente en las lenguas, en las lenguas originarias que se fueron transmitiendo de generación en generación, y lo único que podemos constatar son los símbolos de estas deidades. Entonces entendamos estas deidades femeninas como advocaciones representativas, fundamentalmente relacionadas con la diosa madre. En realidad, por ejemplo, cuando se habla de la religión antigua, se dice que eran politeístas. Y a lo mejor, pues sí vemos un panteón, es decir, una cantidad de dioses impresionantes, pero al final vamos a ver que todo se va resumiendo en dioses principales, pero que están expresados en diversas devociones, advocaciones. Y a lo mejor, por ejemplo, sí podemos ver que la diosa mexica es tremenda, pero además es dulce. Que a lo mejor es madre de los 400 dioses, pero también es madre del pueblo. En fin, son determinados detalles que hay que ir asimilando y hay que entrar a la semántica del lenguaje. ¿Cuánto quisiéramos reapreciar nuevamente nuestros lenguajes antiguos, el náhuatl, el purépecha, el maya, para extraer precisamente todas estas sensibilidades como se expresan estas divinidades? De entrada voy a decir que son dos los grandes temas que recorren el significado de las diosas antiguas. El primero es de la fuerza femenina de la fertilidad, tanto humana como terrestre. Es decir, la diosa tierra es fértil y es una fuerza. Eso está muy claro en todas las religiones. Pero también es la mujer, que ha tenido un alcance sacro. Y entonces por eso se ve a la figura femenina siempre deificada, incluso desde las culturas más antiguas, las culturas clásicas y preclásicas, donde se alaba esta fuerza femenina. Y la segunda gran línea de pensamiento que reúnen estos lenguajes es la generosidad alimenticia. Así, cuando hablamos que Dios es providente, bueno, esta se le da directamente a la deidad femenina. Y esto traducido, por supuesto, en la vida, la comida y la dispensación de otros elementos naturales, como es el agua, la agricultura, el fuego. De hecho, incluso en las grandes culturas clásicas grecorromanas, pues igual la mujer era la cultora y la custodiadora del fuego divino, etcétera. Hay muchas similitudes que son necesario visualizar.
Entonces hablamos de advocaciones y por eso nos vamos a encontrar 30 o más divinidades en las diferentes culturas. Pero hablando, por ejemplo, ya en específico de la cultura náhuatl, podríamos hablar de tres grandes grupos, o mejor dicho, tres conceptos evidentes. La primera es este grupo, esta característica de la teomama. De hecho, así se le llama a la madre de Quetzalcóatl, la Chimalma, la que carga al dios. Y por eso también nosotros vemos que ahí está una de las fuerzas y de los lenguajes más poderosos en el poder concebir incluso a nuestra propia madre. Y así vamos a encontrar que hay muchas advocaciones que encierran esta fuerza femenina deificada. La diosa es la que ya trae al Dios en su seno, incluso dialoga con él desde su seno, como va a haber muchos ejemplos de esta naturaleza. Es la que da el origen a otras divinidades menores, pero que también están al servicio de los hombres. Y claro, aquí vamos a encontrarnos un fuerte sabor de antropomorfismo. La diosa antigua es una mujer, pero tiene toda esta fuerza de operaciones sobrenaturales, pero se expresa de manera natural como madre, nodriza, lactante, regeneradora, e incluso es la que administra el bien y el mal, pues es como cualquiera de nuestras mamás que siempre nos están advirtiendo, llevando al buen camino o castigándonos en el caso de que hayamos hecho alguna travesura. Entonces, la primera es la teomama. Otra característica importante, y así lo digo porque así se expresa en muchas expresiones, válgame la redundancia, es nuestra carne, nuestro mantenimiento. Incluso así está dicho en lenguaje náhuatl, y exactamente es la diosa providente, la diosa que se ha hecho cargo de las necesidades básicas del individuo. Lo enseña, lo cura, lo custodia desde los 4 puntos cardinales, lo acompaña en sus ires y venires, lo cura, lo va a ver. Incluso por eso a nosotros nos suena muy claro que en una de las apariciones, la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe, que va a ver al tío Bernardino, lo visita y al final lo cura. Fíjense, este detalle es muy interesante porque entonces, hablando de estos lenguajes primitivos, la asociación que hicieron después nuestros antepasados indígenas con la aparición milagrosa de Nuestra Señora de Guadalupe fue decir, pues sí es nuestra diosa primitiva, ahora viene con este mensaje cristiano, pero es exactamente igual, porque nos cuida, nos protege, nos dispensa. Y la tercera característica es la mujer preciosa. Igual como en el lenguaje bíblico, como en nuestro lenguaje cristiano, la doncella, la virgen, pura, casta, buena. Pero esto no es más que un hecho de exaltación de la figura femenina, que de todas maneras está relacionado con un hecho prefilosófico de nuestros antepasados, el tema de la poesía, el tema de la belleza. Entonces, ¿cómo no incluir en estos lenguajes religiosos la imagen de que es una figura bella? Entonces, pues todos vemos en María de Guadalupe este ejemplo perfecto de una divinidad hermosa que nos viene a visitar. Pasando a otro tipo de cosas, podemos decir que también todas estas advocaciones y todas estas figuras, imágenes divinas, humanas, están simplificadas y por eso es que se exalta esta figura femenina, porque ante todo es una fuerza natural que nos protege, que nos ha dado la vida, que nos alimenta, pero que también transforma el cosmos.
Y fíjense, eso lo encontramos muy claramente señalado en las devociones de las deidades en la cultura maya antigua. Por ejemplo, está la diosa Ixchel, que es diosa de la luna, es la representación, pero además es esposa del dios Sol, es patrona de la medicina, del parto, de los curanderos, pero sobre todo simplifica la función de la madre trascendente que tiene manifestaciones biológicas. Si se dan cuenta, estamos haciendo estas comparaciones que nos van a indicar que por eso la venida de Nuestra Señora de Guadalupe tuvo mucho éxito en muchas latitudes de nuestro país, porque había un pensamiento común que fue asociándose al lenguaje cristiano. Otra deidad, u otras dos deidades en el panteón maya está Ixchel-Yax, que es la figura de la abuela. Y por ejemplo, aquí en el centro del país también estaba la Tonantzin-Tosi, que es exactamente esa mujer tierna, amable, benevolente, que cuida a sus hijos, que los lleva bajo su manto, etcétera. Vean cómo hay asociaciones muy semejantes. Pero la simplificación más intensa es la de la madre. Incluso hay una divinidad en ámbito totonaca que se llama Natzi-Itni y que se llama la Virgen Madre del Soy. Fíjense qué interesante y qué coincidente. Cuando María de Guadalupe se presenta ante San Juan Diego, le dice, yo soy la madre del verdadero Dios, que incluso, pues, si lo trasladamos al plan bíblico, es la madre del que es. Entonces, todo esto fueron consonancias muy útiles que yo creo que dependen precisamente de un pensamiento teosófico o de una teología natural que buscaba las explicaciones y que quizás sin tanto adorno mítico encierran en el lenguaje verdades que después van a ser muy útiles para el hecho de la evangelización. También es muy interesante las deidades en plano purépecha. Por ejemplo, se habla de Mahuina, que es diosa del amor, de la fertilidad, y que ella encarna a la misma luna. Es también la parturienta y la esposa del sol. Hay un estudio muy interesante de una antropóloga, Cristina Monzón, que habla precisamente de estas etimologías relacionadas con la cosmología, con la divinidad, con estos lenguajes. Muy interesante porque ahí vemos cómo en la palabra se encierra la devoción y el acercamiento conceptual de estas divinidades. También los huicholes hablan de la abuela buena, de la diosa que nos saca del inframundo y que se hace madre de los dioses, responsable de la alimentación de los hombres. Esta se llama Takintzi Nakawe. Perdón por la mala pronunciación, pero pues desafortunadamente no sé huichol. Pero en su concepto, según la doctora Yolot González, esta es la que más se identifica y casi como que hace ahí la sustitución con la Virgen María y más específicamente la Virgen de Guadalupe. Bueno, estos son algunos acercamientos que sí requieren muchísimo más estudio, pero yo hago una breve conclusión con 4 elementos simples. Primero, hay que decir que no se trata de una revelación sobrenatural. No hay una mítica tan desarrollada para hablar de estas divinidades, ¿no? Todo eso se quedó en el lenguaje y en la herencia afectiva en los pueblos. Segundo, son lenguajes populares poéticos que sí pueden ser prefilosóficos, pero yo diría que son más bien propedéuticos para la comprensión de los misterios más altos. Si no hubiera habido estos lenguajes y estas concepciones religiosas de las divinidades femeninas,
Yo creo que aunque la Virgen de Guadalupe se hubiera aparecido, se hubiera sido más difícil el asimilar este concepto de la madre del Dios cristiano. Por eso es que nuestro pueblo se vuelca, porque se ve identificado con toda esta producción de ideas que ya vienen pues, de las tradiciones más ancestrales. Y por lo tanto, bueno, ya lo dije, ya me adelanté, es una propedéutica religiosa basada en las expresiones de afecto que construyeron otra devoción, pero ya es una devoción propiamente cristiana, mariana, en el ámbito de nuestra propia fe. Y lo más impresionante es que estos lenguajes no han cambiado, porque igual vemos en la Virgen de Guadalupe, Madre de Dios, Madre de los hombres, la que nos cuida, la que nos protege, la que puede controlar las fuerzas de la naturaleza para nuestro beneficio, a quien acudimos porque ella es fuerte, poderosa, la que puede dominar las situaciones malas, siempre va a ser la mujer buena. Termino con un rápido ejemplo. Qué poderosos son los lenguajes. Tuve la oportunidad de estar en Sicilia, Italia, y prediqué el Viernes Santo en el Rosario a la Virgen con las palabras del Nican Mopowa. Al final, la gente estaba conmovida y fue a darme las gracias por tan bellas palabras. Todavía durante esa estancia por allí, yo caminaba por las calles del pueblito donde estaba y me encontraban los señores y me decían, es que no hemos encontrado palabras tan tiernas, tan llenas de mensaje religioso, afecto de nuestra madre, etc. No cabe duda que la devoción está en el lenguaje. No cabe duda que ha sido el transporte histórico que nos ha dado más sentido a nuestra devoción guadalupana. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre Alberto, por compartirnos estas ideas. Ahora vamos a darle la palabra al doctor Arturo Rocha. Solamente quería recordarle a nuestro auditorio, porque no lo dije al principio, si tienen alguna pregunta o algún comentario que quisieran que se retomara al final cuando interactúen los tres ponentes, favor de escribirla en el chat y entonces podremos tomarla en consideración en el momento de compartir las ideas en vivo. Pues bien, ahora le vamos a dar la palabra al doctor Arturo Rocha Cortés. Él nos va a presentar el tema devoción guadalupana en las fuentes documentales. El doctor Rocha es filósofo, músico, conferencista y escritor mexicano, que se ha especializado en ética, axiología y valores, escribiendo sobre todo en torno a la mexicanidad, la conciencia ética en México, las tradiciones mexicanas y el denominado acontecimiento guadalupano. Es doctor en filosofía summa cum laude por la Universidad Anáhuac, con estudios en Madrid, Valencia, Soria y Roma. Cuenta con maestría en humanidades summa cum laude por el Ateneo Filosófico de México y con la licenciatura en filosofía por la Universidad La Salle. Actualmente es secretario del Colegio de Estudios Guadalupanos, el COLEG, de la Universidad Intercontinental, así como editor de la revista Voces de la Escuela de Teología de la misma casa de estudios. Bueno, cargo que recientemente ya culminó sus responsabilidades. Lo fue hasta hace poco. Pues bienvenido, doctor Rocha. Adelante, el foro es suyo, por favor. Muchas gracias, doctor Gómez Arzapalo y queridos panelistas que me acompañan. No traigo propiamente una ponencia, pero sí creo poder hacer algunos comentarios al respecto, aprovechando la pauta que me ha marcado el padre José Alberto Hernández. Reflexionaba un poco acerca de estos términos, estas palabras de devoción popular, religiosidad popular y demás. Y creo que es importante señalar de entrada que cuando hablamos de religión, hablamos propiamente de una virtud que es parte de la justicia.
pero no es una virtud cardinal, es una virtud, quiero decir, no es una virtud teologal, es una virtud cardinal moral, porque el objeto que tiene la virtud de la religión no es propiamente Dios, sino el culto que se tributa a Dios. Es decir, la religión se refiere a las expresiones cultuales, no propiamente a Dios. Por eso puede hablarse en rigor de un pueblo muy religioso, así se hable de los antiguos egipcios o de los antiguos mexicanos. Particularmente podemos hablar de la religión exacerbada del señor Netzahualcoyotzin de Texcoco, por ejemplo, o también de la virtud de la religión en el faraón Akenatón. Independientemente del ámbito cultural en el que nos movamos, se puede postular la expresión particular de la virtud de la religión. Ya cuando hablamos de religiosidad es entonces cuando estamos abriendo la consideración a un aspecto más intersubjetivo, más colectivo, más plural. Y esto me permite conectar con algo de lo que decía el padre Alberto. Muchos cronistas del siglo XVI, pensemos por ejemplo en López de Gómara, hablaban de los 2000 dioses del México antiguo, ¿no? Los 2000 dioses que había, ¿no? Postulando una pluralidad de númenes que obedecía a quizá a una consideración bastante superficial de las cosas. Más bien la realidad se halla más cercana a lo que decía, por ejemplo, Juan Bautista Pomar en 1582, que decía que aun cuando en el México antiguo había muchos dioses, él explica, cuando se ofrecía tratar, no se nombraba en particular a cada uno, sino que se decía en su lengua Intloque Nahuaque, y él traduce el dueño del cerca y del junto, el señor del cielo y de la tierra. Y no nada más los prudentes y discretos, dice, sino aún la gente común lo decía así. Es decir, esos dioses múltiples de los que hablaba, por ejemplo, Gómara, no eran en realidad sino expresiones, atributos o advocaciones de una deidad primordial. Hermann Bayer le llamaba la Urgottheit, ¿no? Una especie como de protodivinidad. Y en, digamos, términos mucho más modernos, podemos hablar del enoteísmo del México antiguo o de lo que el padre José Luis Guerrero Rosado, que fue mi maestro, denominaba el monismo teológico del México antiguo. Es decir, la creencia en un solo Dios, pero con muchos atributos y aspectos, que serían los distintos númenes, sean masculinos o sean femeninos. Y eso es algo muy importante que incluso el fraile franciscano, Fray Bernardino de Sahagún, recoge en una carta que está en el Archivo Secreto Vaticano, que dirigió al Papa Pío V en 1570, y dice que dice así, esta opinión y creencia es la que he hallado en toda esta Nueva España. Tienen que hay un Dios que es puro espíritu, creador y gobernador de todas las cosas, al cual atribuían toda sabiduría, hermosura y bienaventuranza. Es decir, no era propiamente un politeísmo, aunque tampoco era un monoteísmo, era un como término medio en el cual a la postre se encuentra la virtud. Lo interesante de esto, amigos, es que cuando en el México antiguo se quería hablar de este Dios en abstracto, muchas veces se le denominaba madre y padre. Es decir, la divinidad en el México antiguo tenía este doble rostro, femenino y masculino. Interesantemente, primero se hacía alusión del rostro de la mujer y después del hombre. Por ejemplo, cuando una pareja
iba a consagrar a sus hijos a alguna de las escuelas de enseñanza en el México antiguo, primero se enorgullecían de haber recibido de lo alto el don de la vida y decían: ha querido nuestra madre, nuestro padre, darnos un collar, un pinjante, una joya. Es decir, muchas veces el numen supremo tenía esta doble faceta, esta doble caracterización en el rostro, pero en primer lugar tenía rostro de mujer. Esto hay que tenerlo muy presente para poder interpretar y comprender muchas expresiones del México antiguo, hasta arqueológicas. Por ejemplo, Alexander von Humboldt no entendía cómo podía haber esculpido en la parte de abajo de los monolitos o de las estatuas talladas por los antiguos artesanos, figuras cuando éstas estaban asentadas sobre el piso. No comprendía sino que eran representaciones o perfiguraciones de cosas que tenían que ver con la mujer, las partes pudendas de la feminidad que comunicaban con el inframundo, por ejemplo, ¿no? O las cuevas de donde salían las tribus originarias que fundaron a México, tenían forma hasta anatómica de una caverna, que era otra tantas formas de designar al útero de una mujer. Es decir, la feminidad está presente en todas estas caracterizaciones. Así que cuando la Virgen María de Guadalupe se manifiesta en el Cerro del Tepeyac, en donde de antiguo había un lugar, un adoratorio a la diosa Coatlicoetonantzin, a la que ha hecho alusión el padre Alberto, pues es algo que venía aquí como anillo al dedo, ¿no? Fray Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, se asombra mucho de los grandes contingentes de personas que iban todos los años en peregrinación al Tepeyac. Y dice además que eso lo hacían incluso de antes de que llegaran a esta tierra los castellanos. Es decir, el guadalupanismo en estas tierras de Anáhuac, que después sería la Nueva España y ulteriormente México, este guadalupanismo siempre tuvo una expresión totalitaria y multitudinaria. Y es algo que no podían entender muchos de los cronistas y de los frailes. Muchos de los documentos o fuentes históricas que en el siglo XVI se van a generar en torno al acontecimiento guadalupano tienen que ver justamente con lo extendido de la devoción. Los primeros documentos guadalupanos del siglo de la conquista son curiosamente testamentos, y algunos otorgados en la lejana villa de Colima de Nueva España, lo que habla de lo extendido de devoción, no solo entre los indígenas, sino entre los españoles. Yo podría mostrarles muchos documentos, pero voy a guisa de muestra y con la venia del doctor Ramiro, yo quisiera compartirles el mapa llamado de Uppsala, el mapa de Alonso de Santa Cruz de 1555, donde podemos nosotros apreciar algo que es verdaderamente interesante. Háganme por favor saber si se aprecia, si se ve en la pantalla. Sí, ya lo vemos. Bueno, esto que ven ustedes es la ciudad de México Tenochtitlan, como era en 1555, es decir, ya la ciudad hispánica fundada sobre los relictos de la antigua Tenochtitlan. Ustedes pueden ver aquí una serie de acequias, de calzadas, de edificios. Precisamente en el centro vemos la iglesia mayor, o sea, la primera catedral que tuvo México, que no es precisamente la que hoy existe, esta era una anterior, que estaba orientada de distinta manera, y así podríamos nosotros prodigarnos en la contemplación de este hermoso plano, pero yo lo que quiero mostrarles es lo que vemos al norte, justamente al norte, que en este plano está a la derecha, justamente al norte de la ciudad. Es precisamente la colina o el cerrito del Tepeyac. Creo que con el cursor ustedes pueden reconocerlo.
vemos la glosa en castellano que dice Tepeaca, y vemos allí lo que no sería sino la segunda ermita, aquella que construyó el segundo arzobispo de México, Fray Alonso de Montúfar. Una descripción muy interesante de este plano es la que brindó un año antes, en 1554, el canónigo Francisco Cervantes de Salazar en sus diálogos de 1554, en donde dice, desde las lomas hasta la ciudad, cosa que se realza y que realza su mérito, hay por cualquier lado 10 leguas y aún más de campos de regadío, bañados por las aguas de acequias, ríos y manantiales. Y luego dice, en ellos tienen asiento grandes ciudades de indios como Texcoco, Tlacopan, Tepeaquilla, Azcapotzalco, Cuyoacán, Iztapalapan y otras muchas. De ellas son estas iglesias blanqueadas desde las cuales se disfruta la vista de México. Hasta ahí la cita de Cervantes de Salazar. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque Tepeaquilla, queridos amigos, no era ninguna gran ciudad de indios. Era un cerrito diminuto en el que había nada menos que una ermita, que la segunda ermita con la que Montúfar embelleció la primera que construyó Zumárraga unos años antes. ¿Cuáles grandes ciudades de indios? Lo que está queriendo hacer tanto Cervantes de Salazar como los pintores indígenas del mapa que hoy llamamos mapa de Alonso de Santa Cruz, aunque él solo lo firmó, es caracterizar un sitio que es relevante por el culto y por la devoción que se generaba en torno a una imagen custodiada en el interior de ese pequeño templo. Esta es una expresión gráfica de la fuerza, de la importancia de la devoción de la Virgen de Guadalupe ya en el siglo de la conquista. Podríamos hablar de otros muchos documentos más, pero esto me parece hermosísimo porque si bien Tepeyac es una eminencia orográfica, es lo que quiere decir Tepeyac, la nariz de cerro, con lo que quieren dar a entender que es el cerro que más se proyectaba meridionalmente hacia el interior del agua, aquí lo que se quiere hacer es caracterizar una eminencia histórica, religiosa, antropológica y social que tiene que ver con el culto que recibía esta imagen plasmada en la tilma del indio Juan Diego. Esto es algo que se me ocurría mencionar precisamente a propósito de lo que mencionaba el padre Alberto. Y yo termino recordando algo que es importante, ahora que el padre hablaba del Nican Mopowa. En labios de la Virgen de Guadalupe a su vidente Juan Diego, tenemos curiosamente la primera afirmación de mexicanidad en el discurso histórico de lo que es ahora nuestra nación. Y eso es algo que muchas veces se olvida. En primer lugar, la Virgen de Guadalupe le dice a su vidente algo que es muy importante. Le dice, yo soy madre de misericordia tuya, insistiendo en la individualidad de quien le contempla, ¿no? Calelnehuatl namo ignohuacanán sin intehuatl, le dicen náhuatl. Soy madre de misericordia tuya. Pero luego le dice algo que es muy hermoso y que tiene que ver justamente con esa vocación de identidad, con esa vocación unitiva que palpita en el mensaje de Guadalupe. Le dice, Iwan iniskichin inignicantlalpan ansempantlaca, y de todos aquellos que en esta tierra viven juntos. Eso, queridos amigos, es México. Y México ni siquiera existía como tal. Tendrían que pasar 300 años para que pudiésemos conocer a México como un Estado nacional independiente. De eso nos hablará el maestro David Sánchez. Pero sobre todo, y con esto yo termino, en esa expresión de la Virgen de Guadalupe, ciertamente no diosa, sino Madre de Misericordia, tenemos esta reafirmación de esa vocación de identidad, ese carácter genuinamente ecuménico, unitivo del mensaje de Santa María de Guadalupe
a su vidente. Curiosamente, la palabra que usa el Nican Mopowa, Ansempantlaca, quiere decir los que viven como en una casa, ¿no? Y no es para nada difícil imaginar a una madre, a una mujer presidiendo en el todo del hogar. Nuestra nación concebida así como una casa común. Muchas gracias, es lo que se me ocurre decir por ahora, queridos amigos. Muchas gracias, doctor Rocha. Ya tendremos al final oportunidad de comentar algunos puntos. Por lo pronto, para cerrar esta ronda de las 3 ponencias de nuestros participantes, es el turno del maestro David Sánchez Sánchez. Él nos va a presentar el tema La Virgen de Guadalupe en la historia de México. El maestro Sánchez es licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado como docente de historia desde secundaria a etapa universitaria y como técnico en turismo del Ayuntamiento de Oviedo, España, en la elaboración de informes de gestión y desarrollo turístico-cultural. Afincado en México, se ha desempeñado como docente de Historia y Humanidades, así como investigador. Es miembro del Centro de Estudios Guadalupanos y de la Asociación de Estudios Americanos del Principado de Asturias. Es docente de la licenciatura en Humanidades y Gestión Cultural, en la maestría en Estudios Históricos y en el Departamento de Formación Humanista de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, impartiendo materias de Historia, Cultura y Humanidades. Ha sido coordinador fundador de la Academia Persona e Identidad Mexicana de la citada universidad y es maestro en Estudios Históricos con mención honorífica por investigación. Actualmente su línea de docencia e investigación, que continúa con estudios de doctorado, incluye también su labor como director académico de los programas de humanidades correspondientes a la licenciatura de Humanidades y Gestión Cultural y a la maestría en Estudios Históricos, grado y posgrado, de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Bienvenido, maestro David, un honor tenerlo con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias, caballeros. El honor, por supuesto, es mío. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Universidad Intercontinental, al señor rector Bernardo Ardavín, al doctor Arturo Rocha, director del prestigioso Colegio de Estudios Guadalupanos, al padre José Alberto Hernández, al moderador, el doctor Ramiro Alfonso Gómez, y a los asistentes por esta invitación en este ya 7º conversatorio con el tema de la Virgen de Guadalupe, la devoción popular en México. Les transmito la felicitación y saludo de las autoridades de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y del hermano Centro de Estudios Guadalupanos UPAEP, consolidando así una unión que sigue obteniendo importantes logros en la República Federal y a nivel internacional, siendo ya 2 centros de investigación de alta relevancia y dedicación en el ámbito académico y de investigación y difusión del acontecimiento guadalupano. Me gustaría, por favor, dedicar estas breves palabras sobre la historicidad del acontecimiento guadalupano vinculado a México y previas al 12 de diciembre al ingeniero Quintana por ser su día. Algunos dirán que es imposible en 15 minutos resumir toda la importancia de la historicidad del acontecimiento guadalupano vinculado a esta tierra, pero sí es posible. Guadalupe es México y México es Guadalupe. Lo que realmente nos llevaría mucho tiempo es analizar con detalle y precisión académica cada uno de los momentos de la historia que nos llevan a tal afirmación. Podríamos afirmar que la caída de la Triple Alianza frente a una alianza indio-castellana el 13 de agosto de 1521, unido al acontecimiento guadalupano del 9 al 12 de diciembre de 1531, son las raíces del México de hoy. El Apocalipsis nos cita que una señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Apocalipsis 12:1. Y en estas fechas estamos en el camino inminente de la celebración con ella, Salve María, y cercanos a una feliz Navidad. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 13:16. La Virgen de Guadalupe, en el Nican Mopowa, ya citado, uno de los textos en prosa poética más importantes de la historia de la humanidad, ya tan solo desde el punto de vista y análisis filológico y literario, continúa sus palabras tan conocidas por todos respecto a su vínculo maternal, dando una respuesta a muchas preguntas que siglos después nos seguimos haciendo con o sin pandemia. ¿No soy yo la fuente de tu alegría?
¿No estás en el hueco de mi manto, en el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Y dicha fuente de alegría, que no es el río Betis ni el Duero, de las palabras de Góngora, volcán de esta agua y de estas llamas fuente, sino volcán de México y aguas del Tepeyac, no estuvo ausente ni muda en el mal llamado siglo del silencio. Su casita sagrada es testimonio arqueológico que debemos seguir investigando en su evolución, al igual que los numerosos documentos históricos, que también se han mencionado, que nos hablan del culto guadalupano en sus primeros 100 años de existencia. Testamentos y coplas, anales y cronistas, poemas y mapas, procesos y pataches, piratas y frailes, actas de cabildo y grabados, se expresaron respecto a la Virgen de Guadalupe sin estar en ningún silencio. Pero muchos procesos de cambios importantes en la historia de la humanidad nacen no en silencio, pero sí humildes. ¿Acaso un emperador de Roma pudo oír la voz de un pesebre, si no más allá de los 300 años hasta Constantino? Y desde aquel manantial de agua que brotó entre las piedras secas del cerro del Tepeyac, ante la presencia del indio Juan Diego y el ayate guadalupano, es muy osado pretender en el tiempo que nos queda primar unos momentos históricos sobre otros junto a nuestra querida Virgen de Guadalupe. Pero permítame, por favor, que por aire, tierra y mar citemos algunos. El famoso tornaviaje se consuma en el Patache San Lucas, tripulado por criollos de la Nueva España que madrugarían al resto de la expedición de Legazpi y Urdaneta, invocando a la Virgen de Guadalupe en 1565. El padre Mariano Cuevas, en su libro Monje y Marino, la vida y los tiempos de Fray Andrés de Urdaneta, nos expone que fue Fray Andrés de Urdaneta precisamente quien llevó también en su travesía a Filipinas la imagen y devoción de la Virgen de Guadalupe. ¿Y en el Mediterráneo? Seguimos rastreando y buscando los documentos que nos confirmen que en aquel año de 1571, donde parece ser que el 23 de agosto la flota entró en Mesina, encabezada por la galera real que lucía un gonfalón de Nuestra Señora de Guadalupe, al igual que su advocación mexicana, que llevaba Juan Andrea Doria, estaba presente en la batalla de Lepanto. No debemos olvidar, ahora que entendemos más lo que es una pandemia, que en 1629 el Cocolixtli regresó, acompañado por inundaciones, y que el 25 de septiembre de ese año la imagen de la Virgen salió en procesión arriba de una canoa para recorrer las calles de la Ciudad de México hasta llegar a la catedral. Ahí se mantuvo durante 5 años mientras las inundaciones y las epidemias comenzaron a bajar. Ni olvidar debemos el traslado de la imagen y estreno del Santuario de Guadalupe que pintó Manuel de Arellano en 1709. Y es que la Virgen de Guadalupe surcó también los mares con su imagen y nombre como protectores de los océanos contra todo mal, como en el famoso navío de Nuestra Señora de Guadalupe y San Antonio, de 600 tripulantes y 60 cañones que fue construido en Campeche en 1702. Ante una pandemia de Matrazáhuatl, el 27 de abril de 1737, se hizo la solemne jura del patronato de Nuestra Señora de Guadalupe sobre la Ciudad de México, en el Palacio Virreinal, por el propio arzobispo virrey Juan Antonio Bizarrón y Eguiarreta, y en ese mismo día comenzó a disminuir el número de afectados. Las imágenes guadalupanas se extendieron por América y por Europa, donde incluso debemos de señalar a la Real Congregación de Nuestra Señora de Guadalupe de México, cita en Madrid en 1758, donde incluso el gran Teobaldo Antonio de Rivera, el cura criollo llamado ya por entonces, dijo: el intento de María Santísima, cuando se apareció en México, no se limitó a la protección de las Indias, pretendió también ampliar su patrocinio a la Europa, a la Asia y al orbe todo. El Papa Benedicto XIV emitió la bula Non est equitem, declarando a la Virgen de Guadalupe como patrona de la Nueva España en 1754, junto al conocido Salmo 147, Non fecit taliter omni nationi, no ha hecho nada semejante con ninguna otra nación. Francisco Javier Clavijero salió de las aguas orando a la Virgen de Guadalupe tras un naufragio cerca de la isla de Córcega en 1767. Antes de Miguel Hidalgo y Costilla, en 1808, se jura lealtad al rey Fernando VII y a la Virgen de Guadalupe ante la invasión napoleónica, donde el poema de don José Pérez y Suárez, junto a la propia alegoría de Patricio Suárez de Peredo, nos hablaron de que la Virgen Sagrada, cuando allá en el Tepeyac te presentaste, cantar quiero con verso numeroso el ardor de un pueblo americano, explica el tierno amor que le profesa a su augusto monarca el gran Fernando. El auténtico estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla, el blasón, las banderas gemelas de Allende, las populares y las que tenemos por encontrar, elevaron a la Virgen de Guadalupe en defensa de esta tierra y del imperio. En una auténtica guerra civil, donde todos, insurgentes y realistas, defendieron a la Virgen de Guadalupe, como evidencian, por ejemplo, los documentos de petición de traslado y protección del sagrado ayate original por parte del virrey Francisco Javier Venegas en 1810, no habría un camino diferente por la situación política y coyuntural del periodo que labrar una nueva y preciada realidad junto a la Virgen de Guadalupe.
La guadalupana estaba presente desde el primer escudo y sello oficial de la Suprema Junta de Zitácuaro en 1811. En el propio retrato oficial de José María Morelos y Pavón en 1812, donde tras su mano vemos y hemos documentado el inicio de una medalla guadalupana que formaba parte del conjunto, el collar, el pectoral y la propia medalla guadalupana en su pecho. Estaba también la guadalupana en los elementos constitucionales de Ignacio López Rayón, en el artículo 19 de los Sentimientos de la Nación de 1813 y en el agradecimiento desde el 27 de septiembre de 1821 con la consumación de la independencia por Agustín Iturbide, como en aquel acto de agradecimiento de un 12 de octubre del mismo año por ser ese día 12 de diciembre, que vendría a continuación, como el más grande para esta América por la maravillosa aparición de María Santísima de Guadalupe. Y antes de José Miguel Ramón Adausto Fernández y Félix, Guadalupe Victoria, la Virgen de Guadalupe, en un México independiente, estaba presidiendo en 1822 la Cámara del Congreso de la Iglesia de San Pedro y San Pablo, misma obra guadalupana que estuvo presidiendo el recinto de la Cámara de Diputados del Palacio Nacional en 1840. Y finalizando esta pequeña intervención, recorramos la vinculación guadalupana en los actos de conmemoraciones de 1910 que tuvieron en sus desfiles a la Virgen de Guadalupe. La icónica fotografía de 1914 donde villistas y zapatistas entraron a la Ciudad de México el 6 de diciembre con un ejército de 60.000 hombres con estandartes guadalupanos. Recorramos la alegría en 1917 de Horacio Ruiz Gaviño en su biplano Serie A número 6 de Manufactura Nacional, cuyo vuelo inauguró el primer correo aéreo de México, sobrevolando precisamente la villa de Guadalupe. Viajemos en la memoria a ese 1926, sin olvidar el intento de atentado del 14 de noviembre de 1921, y donde los documentos y emblemas hablan de ¡Viva Cristo Rey! Y ¡Viva la Virgen de Guadalupe! En una guerra cristera donde, en palabras del gran Jan Meyer, fue la historia dramática y conmovedora de un pueblo que se siente agraviado en su fe y que por tanto desafía un gobierno de hierro y un ejército que lo aventaja en todos los terrenos menos en uno, el del sacrificio. Hacia la mitad del siglo XX, la madre del piloto subteniente P.A. Raúl García Mercado, la señora Sofía Mercado, viuda de García, compró un banderín que decía Army, Air Force, Myers, Texas Field, que los firmaron varios miembros del conocido Escuadrón de Aviación 201 y regresando a México lo puso en una bandera nacional, convirtiéndolo en un banderín guadalupano de ese 201 con el lema a la Señora Virgen de Guadalupe del Escuadrón 201, abril de 1945, el cual fue bendecido en una misa especial en la Catedral de la capital mexicana. En 1962, durante el sexenio de Adolfo López Mateos, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy y su esposa visitaron a la Virgen de Guadalupe. Tampoco olvidar, en 1979, la homilía de San Juan Pablo II en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, donde nos recordó que, y desde que el indio Juan Diego hablara de la dulce señora del Tepeyac, tú, Madre de Guadalupe, entras de modo determinante en la vida cristiana del pueblo de México, pero estás igualmente presente en la vida de tantos otros pueblos y naciones de América Latina. En la misión de la NASA STS-345 del 23 de agosto del 2009, el astronauta José Hernández Moreno llevó al espacio, como objetos personales autorizados, las medallas de sus hijos que contenían la imagen de la Virgen de Guadalupe. El pasado 12 de abril de este año, 2020, se volvió a realizar una consagración a la Virgen de Guadalupe ante la pandemia que estamos viviendo. Y permítame, por favor, finalizar viajando otra vez al pasado con un fragmento de Ignacio Manuel Altamirano en su texto de la fiesta de Guadalupe, realizado en 1884. Dice así: si hay una tradición verdaderamente antigua, nacional y universalmente aceptada en México, es la que se refiere a la aparición de la Virgen de Guadalupe. En ella están acordes no solamente todas las razas que habitan en el suelo mexicano, sino lo que es más sorprendente aún, todos los partidos que han ensangretado el país por espacio de medio siglo. Todos esos partidos están acordes y en último extremo, en los casos desesperados, en el culto a la Virgen mexicana, que es el único vínculo que los une. La profunda división social que se produjo a causa de la conquista española desaparece también solamente ante los altares de la Virgen de Guadalupe. Allí son igualados todos, mestizos e indios, aristócratas y plebeyos, pobres y ricos, conservadores y liberales. El obispo español Zumárraga y el indio Juan Diego, que comulgaron juntos en el banquete social con motivo de la aparición, se presentan arrodillados ante la Virgen en la misma grada.
en cada mexicano existe siempre una dosis más o menos grande de Juan Diego. Cierro cita. Xochipilzáhuatl, Santa María de Guadalupe. Finalizo, por tanto, como comencé. Guadalupe es México y México es Guadalupe. ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Thanks, Tlazocamati. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro David. Pues en verdad es una gran riqueza la que nos han aportado los tres participantes. Ahora tendríamos un espacio como para poder interactuar en primera instancia, invitando a cada uno de ustedes, nuestros ponentes, si tuvieran algún comentario o alguna pregunta en relación con los compañeros ponentes con los que compartieron la mesa. Si me permiten, respecto a lo que dijo el caballero José Alberto Hernández, justamente en su magnífica exposición respecto a la semántica y al lenguaje en esas vivencias, incluso hacer una apertura también a lo artístico y a las imágenes, ¿no? Ya que, como muy bien ha citado, desde el ámbito del primer poblamiento, el mundo prehistórico, también en el arte, en esa relación de trascendencia, de poder y del propio arte, pues las Venus paleolíticas han sido significado, mensaje, que después han mutado en Cataluyuk, también en Göbekli Tepe, han mutado al neolítico, que después han pasado por incluso las Islas Cícladas, por Mesopotamia, por Egipto. Se han manifestado los frontones de Atenas, después el mundo también que ha citado de Roma, ¿no? Esas vinculaciones de la fertilidad, de las diosas madre, donde el debate incluso no es moderno, es muy antiguo, esa dualidad entre si eran númenes o eran cosas demoníacas, ¿no? Esas búsquedas que yo siempre planteo pues, a los alumnos e investigadores como una búsqueda del propio hombre, de preguntas y respuestas a las que todavía no tienen una revelación. Y por tanto hacían sus propias teorías y plasmaciones al respecto, como bien ha dicho el caballero, incluso una búsqueda propedéutica religiosa que después, pues, indudablemente, va hacia en letras mayúsculas, hacia el concepto de madre, ¿no? De madre. Padre Alberto, ¿quisiera decir algo al respecto o No, pues continuamos? agradecer el complemento que mis colegas han hecho de algunas resonancias. Y sí, y yo evité hablar un poco de las Venus, incluso tlatilcas, que están muy cerca aquí de la zona del Tepeyac, donde hubo una proliferación muy fuerte de esta sensibilidad religiosa, sacral de la fertilidad aquí en el Valle de México. Y en efecto, hace un momento fuera de cámara, el doctor Rocha me preguntaba en qué andaba en la investigación y precisamente, quizás como teólogo también tengo inducciones hacia pensar cómo estos lenguajes se van convirtiendo poco a poco en ese nexo filosófico que va a dar lugar no solamente a la propedéutica de la imagen o de la sensibilidad, sino del entendimiento del concepto divino. Sí, es cierto, sí, estoy totalmente de acuerdo en el tema de las expresiones plásticas, que yo creo que el pueblo mexicano no ha renunciado a ellas. Simplemente ahorita que desafortunadamente quizás no hay tantos peregrinos, es no solamente un folclore, es un lenguaje, ver cómo van portando las imágenes en su cuerpo, en el bulto, en los blasones, en todo esto, que es yo creo que toda esa herencia que ha venido desde siempre. Eso es todo. Yo quisiera comentar algo al respecto, apelando al sagrado original de Nuestra Señora de Guadalupe en el ayate de Juan Diego. Porque, bueno, decir que es una mujer, que es una madre, bueno, es algo que cualquiera puede atestiguar. El asunto es que hay unos símbolos que subrayan muy particularmente el carácter de gravidez, el carácter del embarazo de la representada. Y son símbolos que se enlazan con una elocuencia que solo es posible en eso que yo denomino la parenética icónica de Guadalupe.
En primer lugar, bueno, la Virgen de Guadalupe lleva el cabello suelto, con lo cual en náhuatl se dice que es Ichpochtli, ustedes lo recuerdan muy bien, es doncella, no ha conocido varón. Sin embargo, este símbolo de la lasitud de su cabello se opone inmediatamente con ese leve abultamiento que curiosamente solo las mujeres pueden distinguir. Tienen un ojo muy fino para esas características, pero para quien no puede advertir esa gravidez, la mujer en el ayate lleva una cinta, un listón, que es una forma de subrayar su carácter grávido. Lo interesante es que la palabra que se utiliza para decir que está embarazada tiene que ver con la caverna, con la palabra náhuatl ostok, que quiere decir gruta, que quiere decir caverna. Y es la palabra otztli. O sea, es ichpochtli, pero es otztli, lo que ya es un contraste, es un mensaje hasta contradictorio, ¿no? ¿Cómo puedes ser virgen y a la vez llevar algo en la caverna? ¿No? Una colega me decía, oye, pero ¿cómo vamos a hablar nosotros de la preñez en términos de caverna, si es algo sórdido, es un antro oscuro? Bueno, en la mentalidad indígena no era así. El doctor Ramiro es un experto en estos temas. Estamos más bien hablando del carácter líquido de las partes pudendas de la feminidad. Y un último símbolo muy interesante es la flor, esto lo digo sobre todo para quienes nos acompañan, la llamada flor de 4 pétalos, que no es una flor, sino es un signo calendárico de dignidad solar que viene a indicar al contemplador, sobre todo al contemplador indígena, que esta mujer, en siendo virgen, está embarazada, pero está embarazada nada menos que de Dios mismo, porque esta flor de 4 pétalos, llamado Nahui Olin, de 4 movimientos, símbolo y fecha del nacimiento del dios Huitzilopochtli en el México antiguo, es lo que la mujer llevaría en su rostro. Bueno, estos símbolos importantísimos de la parenética icónica guadalupana, todos tienen este carácter hasta obstétrico, si me permiten ustedes decirlo así, ¿no? Como es obstétrico la representación de las 7 cuevas de las que surgen originariamente los pueblos originarios que parten de Aztlán. Es como el corte longitudinal de una matriz. Todo esto podemos reconocer ya con un análisis más fino, afincado en la antropología y en la cosmogonía de los pueblos indígenas, en el sagrado original de Guadalupe. Finalmente, ¿cómo sabemos que es Cristo? Porque lleva la Virgen al cuello un coscatl, un pinjante, un collar, un prendedor, que es otra forma que tenían de hablar de la vida naciente, solo que este va signado con la cruz de Cristo, ¿no? Es una cristología afincada en valores de mujer. Incluso como comparten, caballeros, justamente en todo este tipo de representaciones, de semántica, como también decía muy bien el caballero Hernández, permanecen, ¿no? Permanecen justamente desde esa inculturación con la religión católica, incluso ese floricanto, ese Cuino Clamatino Yolonicau en Cuical, ese Inxochil en Cuical, creo que sigue presente en México, ¿no? Quizás hoy por la pandemia menos apreciable y disfrutable, pero permanece en nuestra sociedad, en nuestras calles, en nuestros pueblos, en nuestras gentes, con esa magnífica inculturación después del catolicismo. Por lo tanto, efectivamente, si incluso consultamos de los últimos estudios de los últimos años del INEGI respecto a las festividades vinculadas a Guadalupe, podemos revisar que oficialmente en esos análisis de encuestas de la República ponen el acontecimiento guadalupano y la festividad de Guadalupe lo más alto, porque siguen estando indudablemente unidos en porcentajes de más del 85% a la propia identidad del territorio y, por tanto, hay que no solamente disfrutarlo, sino presumirlo también, yo creo, al mundo. Sí, pues los que nos dedicamos a la antropología y hacemos trabajo de campo, es increíble estas referencias contemporáneas, ¿no? De los grupos indígenas, por ejemplo, ese común denominador, sobre todo entre los
ñañú, y en algunos grupos nahuas que se refieren a Dios, ¿no? Tal cual Dios, Padre y Madre nuestro. Y cuando lo dicen en diminutivo es cuando realmente se conmueve el corazón completamente, como decía el padre Alberto, ¿no? Esta cuestión afectiva, el lenguaje afectivo, ¿no? Diosito, papita, mamito, papito, mamita nuestra. Entonces, sigue vivo, sigue vigente, ¿no? Esas cuestiones. Si me permiten, abusando un poco de que estoy aquí y que no tenemos alguna otra pregunta, me gustaría hacerle dos preguntas muy puntuales. Una al padre Alberto y otra al doctor Rocha. Entonces, pues siguiendo el orden en que se presentaron, padre Alberto, espero no maniatarme yo solo con esta pregunta, pero la ventaja es que si me enredo y me atoro, pues me desconecto y se soluciona, ¿verdad? Estamos en confianza. Estamos en confianza. Bueno, usted nos decía estos lenguajes afectivos propedéuticos. No sé si entendí mal, pero decía no es revelación, sino que son lenguajes afectivos propedéuticos. Hace poquito acabamos de tener en el COLEG la conferencia del Padre Trinitario. Doctor Rocha me ayudará porque su nombre se me escapa. Pedro Alarcón Méndez. Alarcón. Sí, y él comentaba que no, bueno, cuando hablaba de la revelación, decía, hay cosas que marcan con fuego la memoria. Hay cosas que quedan completamente marcadas en la memoria y ahí puede darse el inicio de la revelación. En este sentido, pensando, pues estos lenguajes afectivos son, bueno, una marca que ha quedado profundamente sellando a este pueblo en un momento crucial de su historia, un momento del que no hubo vuelta atrás, de que todo es pues para adelante, pero pues todos los textos indígenas de la época terminan igual, ¿no? ¿Y a dónde volvemos? ¿A dónde regresamos? No hay a dónde volver, no hay a dónde regresar, es de aquí para adelante. Eso, pues me gustaría preguntarle, ¿esos lenguajes afectivos propedéuticos no podrían ser espacios de revelación? Mira, en principio yo había hecho la precisión de que pues, no tenemos textos, no tenemos documentos comunes donde haya una continuidad de ideas. Sin embargo, yo creo que todas las religiones tienen una fuerza sincrética innegable. Y yo no dudo que sí haya habido una asimilación y una traslación de los lenguajes, como sucedió precisamente con todos los ritos de sustitución que se emparentaron muy naturalmente en la llegada con el cristianismo y el encuentro con estas ideas religiosas. Por eso no me atrevo a decir que son anticipaciones teológicas. Es algo también delicado porque sí, pues la reflexión teológica en el siglo XX fue muy meticulosa sobre esto en el tema de la fenomenología de la religión y el encuentro con el cristianismo. Nada más hay que ver el tema de Dominus Jesus del cardenal Ratzinger, ¿no? Y todas las complicaciones que hubo con Jacques Dupuy y todos estos grandes teólogos, ¿no? Pero sí, yo creo que hay que verlo en esa perspectiva y prospectiva de cómo el cristianismo se apropió de lenguajes de otras culturas. Simplemente, si yo quisiera ver cuál es el lenguaje de la Trinidad, pues los padres capadocios y nuestros padres alejandrinos tomaron la teología de Logos, tomaron los esquemas estoicos, tomaron la reflexión platónica del ser y del ente y de la idea. Y ese es nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí, con el paso del tiempo, ya en un discurso a lo mejor más científico desde este punto de vista teológico, sí es importante ir haciendo las coincidencias, mostrándolas
explicándolas, porque miren, a lo mejor ustedes no lo saben, pero en mi última intervención en el cole, pues hubo después un San Quintín de que alguien dijo, es que estás diciendo herejías, etcétera, ¿no? Porque ahora yo veo que el problema no es tanto sobre la línea teológica. No es revelación porque no está a lo mejor concedido el título a estas narrativas y que sea en la continuidad de una revelación bíblica. Pero sí en la inculturación, en la asimilación del lenguaje. Por eso yo decía, yo quisiera llegar más a estas explicaciones que no solamente son desde el punto de vista plástico, sensible, sino de la comprensión religiosa, teológica entre cristianismo y la religión antigua. Yo creo que, mira, tarde que temprano, pues sí, lo vamos a tener que asimilar y aceptar porque pues sí es parte del misterio. Ahí sí yo no lo niego y por eso es que consideramos que la aparición es un hecho divino y sagrado. Sí, muchas gracias. Bueno, usted sabe, compartimos algunas ideas y compartimos algunos alumnos, ¿verdad? Y también ellos tienen estas inquietudes y salen. Y bueno, al fin y al cabo, como usted dice, sale a relucir en algún u otro momento. Entonces, ¿qué pasa? La Virgen de Guadalupe es estrella de la evangelización porque, pues porque fue el modo como se pudo integrar, amarrar el cristianismo en el proceso de indianización, digamos, de alguna manera, ¿no? En este sentido, cuando se consideraba que los indígenas, pues todo lo que provenía de ellos era demoníaco y que se tenía que quitar, no había salvación, había que salvar al indio, pero no a su cultura, estas cosas, o es porque realmente hay un reconocimiento de ese lenguaje cultural náhuatl en el momento del primerísimo instante, ¿no?, del acontecimiento guadalupano, para lograr transmitir el contenido cristiano. Sí, por eso hay que recordar que el magisterio actual ha dicho que María de Guadalupe es el modelo perfecto de evangelización inculturada, porque sí ahí se reúnen todos los lenguajes y hay un entendimiento claro de estos encuentros. Muchas gracias, Padre Alberto, y excelente. Estoy totalmente de acuerdo. Esta fuente de que será necesario seguir explotando. La devoción está en el lenguaje. Devoción y lenguaje es algo que podría ayudarnos mucho para entender también procesos de la religiosidad popular en otros contextos, no Guadalupe necesariamente, pero ahí que están en nuestra contemporaneidad. Gracias. Doctor Rocha, bueno, con lo que decía del monismo teológico, ¿no? Muy importante, bueno, el término es lo de menos, monismo teológico, ¿no? Algunos no están de acuerdo, pero otros también utilizan, por ejemplo, el término de enoteísmo, ¿no? Como un estadio ahí entre el politeísmo y el monoteísmo, pero también es una bomba teórica que no todos están de acuerdo. Pero al fin y al cabo, reconocer esta realidad cuando se acerca uno a las fuentes documentales, incluso en el trabajo de campo contemporáneo, de esta visión de un Dios o de la divinidad unificada que luego se desperdiga en las múltiples facetas de la realidad, pues es algo muy importante, ¿no? Muy, muy interesante. Ya lo creo, doctor, y además es algo que va a ser asimilado de diversas maneras, por ejemplo, por las distintas órdenes religiosas que van a realizar la obra evangelizadora en lo que fue Anáhuac y sería después la Nueva España. Ahora que hablamos de lenguajes, había, por ejemplo, una proclividad a la exactitud lingüística entre los frailes franciscanos, por ejemplo, ¿no? Los frailes franciscanos, sobre todo en los primeros tiempos de la obra evangelizadora, sobre todo en tiempos de Fray Martín de Valencia, en torno al que venían los 12, eran ellos muy univocistas, muy unidireccionales en su estilo y por eso no iban a ver con buenos ojos algunas formas de
inculturación, ya que ha surgido este término técnico, a las que, por ejemplo, iban a ver con buenos ojos los predicadores. Los frailes dominicos estaban un poco más inclinados a esta aceptación de algunas formas de culto, de expresiones de la religiosidad de los indígenas, con la finalidad de poder aproximar a los neófitos al mensaje evangélico. Por eso vemos que los frailes franciscanos no podían ver ni en pintura una ofrenda de Día de Muertos, y en cambio los frailes dominicos sí, ¿no? El padre Durán es el primero que las describe, o un dominico que colgó los hábitos como era Gage, también caracterizan muy bien esto, ¿no? Por eso es que los frailes franciscanos durante todo el siglo XVI van a ver con peligroso sospechosismo la devoción a Nuestra Señora de Guadalupe en el Tepeyac. ¿Y qué es lo que hacen, el padre Alberto? A subrayar una palabra, la palabra Tonantzin. Y dice, porque los indígenas llaman a la Virgen de Guadalupe Tonantzin cuando no es el nombre que le conviene a la Madre de Dios. El nombre náhuatl para la Madre de Dios es Dios Inantzin, ¿no? Y viene el término, la célebre pataleta de Sagún en el Códice Florentino, y dice, esto es algo que se debería remediar, ¿no? Y le echa la culpa a los predicadores, y caracterizan dos estilos de evangelización muy diferentes. Un unidireccional univocismo franciscano, sobre todo en los primeros tiempos, y un sincretismo a veces peligrosamente equivocista de los frailes dominicos. ¿Dónde va a estar el término medio, el mesotes virtuoso? Precisamente en el discurso iconoplástico de la Virgen de Guadalupe, que se sustrae a todas estas particularidades lingüísticas para privilegiar una imagen y lograr precisamente una síntesis inculturada, a lo que se refirió también San Juan Pablo II con aquello de la estrella de la evangelización, y como ejemplo perfecto de evangelización inculturada, a lo que ha hecho alusión el padre Alberto. Por último, lo que decía usted del padre Pedro Alarcón Méndez, que hablaba de una anticipación de la revelación, es que él se basa mucho en Jean-Luc Marion. Ese es lo que afinca sus reflexiones, y también en Paul Ricoeur. Entonces, toda su exegética obedece a estos autores. Yo también lo siento un poco audaz, ¿verdad? Yo hablaría más bien lo que ya decía Tertuliano, los testimonios del alma naturalmente cristiana. Es algo que estará presente en Anáhuac, pero también en todas partes del mundo. Y son esas cosas los que un fraile, un misionero, un religioso debe estar muy pendiente, porque ahí es donde se va a verificar este puente de comunicación axiológica. Sí, muchas gracias. Pues una pregunta más. Bueno, lo digo en primera instancia el doctor Rocha porque mencionó lo de los testamentos, pero si el maestro David pudiera decir algo al respecto, o el padre Alberto, pues bienvenido. Ayer que teníamos un curso con los misioneros de Guadalupe, ¿no? Precisamente sobre el acontecimiento guadalupano, preguntaba a alguien, bueno, ¿cuál es el testimonio más antiguo que tenemos de Guadalupe, ¿no? Digamos, fuera del Nican Mopohua, el de qué testimonio que ya en otro lugar se haya mencionado. Yo la referencia más antigua que recuerdo es la de Fray Bernardino de Sahagún, en la historia general de las cosas de la Nueva España, pero pues esa es para la década de los 60, ¿no? Desde 1500, por ahí. 1577. Ajá, para ahí más o menos. Entonces, en eso, antes me preguntaba, cuando mencionaba, doctor Rocha, lo de los testamentos, si habrá alguna referencia en estos documentos de testamentos anterior, entre el 30 y el 60, o algún otro que ustedes tuvieran conocimiento.
Bueno, eso es una magnífica pregunta y es algo que sobre lo que se lanzó inmediatamente Edmundo Gorman sobre los testamentos de Colima. Los testamentos de Colima, que fue lo primero que yo pude investigar por comisión expresa del padre José Luis Guerrero Rosado, son fuentes muy antiguas. El testamento de Antón López y de Bartolomé López son de 1537 y 1539. ¿Cuál es el problema con esos testamentos? Y el maestro David Sánchez conoce bien este tema. Es que menciona a la Virgen de Guadalupe, pero así nada más. De modo que no se puede saber con exactitud si se habla de la Extremeña o de Guadalupe Tepeyac. La carta de pago de María Gómez, que es de 1540, adolece del mismo defecto. Y también el testamento de Juan Fernández Ladrillero de 1544. Pero hay otros testamentos anteriores. El testamento de Cuautitlán es de 1559 y es un testamento prodigioso porque no solo menciona a Juan Diego, sino que menciona a la imagen y menciona los milagros. Es una fuente documental que está también en la Biblioteca Pública de Nueva York, 1559. El Nican Mopowa muchas veces se suele presentar como un escrito muy anterior. No, no es tan antiguo. Debe ser alrededor de 1560, ¿verdad? Hay documentos ciertamente anteriores. Lo que he mencionado en esta plática, los diálogos de Francisco Cervantes de Salazar, que no pasan sino de mencionar Tepeaquilla, son de 1554. El mapa Uppsala que he mostrado en la pantalla es de 1555. Entonces hay que seguir buscando, porque ciertamente el códice llamado Escalada tiene el problema de que aparece el glifo de Antonio Valeriano en su calidad de juez gobernador, a la cual no accedió sino hasta 1573. Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto y contestando a su pregunta, bueno, pues si hablamos, digamos, de un documento que mencione a los componentes fundamentales del acontecimiento, es decir, la Virgen de Guadalupe, la aparición, Juan Diego, la imagen, pues se me ocurre que es que tengamos en las manos el testamento de Cuautitlán de marzo de 1559, ¿verdad? Hubo otros, los de Colima están perdidos, salvo el de Elvira Ramírez, que yo pude reencontrar en 1998. Ahí no hay duda, es la Virgen de Guadalupe de la Ciudad de México, dice, pero ya es tardío, ya es de 1577. No sé si el maestro David quiera decir algo al respecto. Bueno, ratificar efectivamente las maravillosas palabras y apreciaciones del doctor Rocha, quizás añadiendo para todos aquellos que estén interesados en indagar más en este aspecto, pues que quizás también ese tipo de documentación, como bien ha dicho, de las más fuertes, esa de 1559, con anteriores precisamente por ese término de Guadalupe, que efectivamente como investigadores y como historiadores, ante un término así, aunque tengamos un interés por devoción o por creencia, no podemos certificar que sea una vocación perteneciente a Extremadura, a Castilla en ese momento o a Tepeyac, y por lo tanto hay que ser muy precisos. También determinar que son lo que nosotros llamamos a veces en investigación en primera, segunda y tercera fuerza, ¿no? Respecto a su confirmación total. Incluso también la fuente, su origen, es una fuente india, es una fuente mestiza, castellana, o incluso también extranjera, como el conocido pirata Phillips, que también el doctor Rocha conoce muy bien y analiza muy bien en sus investigaciones, ¿no? Por tanto, es importante no solamente los documentos en cuanto a su antigüedad, sino también tenerlos en cuenta respecto a otros ámbitos como la arqueología que hemos citado también, es decir, la propia Casita Sagrada es una referencia de testimonio arqueológico de la propia fundación y del propio origen del acontecimiento guadalupano. Entonces, ir empatando en investigación los documentos en sus fuerzas, en sus fuentes, con documentos también artísticos, con documentos arqueológicos, nos va a ir dando pues siempre las claves de todo el proceso de la historicidad del acontecimiento guadalupano. Y una cosa, maestro David, usted me dio pie para recordarlo, porque me lo brinqué.
Hay un documento anterior al de Cuautitlán, solo que es un documento juzgado por muchos como adverso. Para mí es muy bueno, pero para muchos es adverso, que son las informaciones Montúfar Bustamante. Ustedes recordarán el provincial de los franciscanos, Fray Francisco de Bustamante, en un sermón el 8 de septiembre de 1556, dijo que estaban los dominicos fomentando la devoción a una imagen pintada ayer por el indio Marcos. ¿Recuerdan ustedes las informaciones de 1556? Entonces, bueno, evidentemente Montúfar, que en ese tiempo era el arzobispo, cuando se enteró de esto, ordenó unas informaciones en rigor, no pasó la cosa a más, pero se levantaron los testimonios de algo así como 11 testigos. Y los testimonios de lo que hablan es de un escándalo entre la gente por lo que había dicho el provincial de los franciscanos, ¿no? Uno de ellos, Marcial de Contreras, el testigo, dice: a mí me parece que esto va con pasión, no lo quiero oír y mejor me salí de la iglesia. Porque ya en fecha temprana, 1556, estamos hablando del tiempo en que Montúfar erige la segunda ermita, la devoción estaba tan extendida que el hecho de que viniera alguien, así fuera el provincial de los franciscanos, a insinuar que el sagrado original era la pintura de un indio que hoy sabemos era Marcos Zipa, era suficiente para hacer echar espumarajos por la boca a toda la población. Ese sería 3 años anterior al testamento de Cuautitlán, 1556. Pero muchos, insisto, dicen, ese documento mejor ni lo menciones porque dice que la imagen la pintó un indígena. Bueno, caramba, si eso lo sigue diciendo mucha gente el día de hoy, eso no le quita fuerza documental al documento. También, doctor, no olvidar el códice también Escalada, ¿no? Ahora que lo menciona, también del año 48, también no consensuado por todos, pero también otro documento que habría que profundizar con esa incluso el glifo del propio Antonio Valeriano, ¿no? También es un documento de 1548. Pero bueno, insisto, lo mismo que decía Rocha, todavía con cierta polémica. Sí, no, yo no diría para nada de 48, porque ¿cómo puede explicarse la presencia de un glifo de Valeriano en calidad de juez gobernador a la que no accede sino hasta 1573? Y lo más sospechoso es la firma de Sahagún. Sahagún dice, y él es un religioso, no es un hombre de Dios, él dice: ¿de dónde venga esta devoción a esta Tonantzin? No se sabe de cierto. Él dice: ¿cómo no lo va a saber de cierto si él ya lo había firmado en el códice? ¿Sí me explico? Son esas cuestiones sospechosas. No estoy diciendo que el códice llamado Escalada no sea del siglo XVI, pero creo que hay que seguirlo estudiando para colocarlo en su década correcta. Muchas gracias, doctor Rocha, maestro David, padre Alberto. Realmente muy enriquecedor este diálogo que hemos podido tener. Y pues yo no quisiera, se nos ha terminado el tiempo, ya nos vamos a despedir, pero no irnos sin celebrar pues por fin, después de 6 años de vida del Observatorio de la Religiosidad Popular y tantos 9 años, ¿verdad, doctor Rocha?, de sesionar el Colegio de Estudios Guadalupanos, pues por fin tenemos un evento conjunto entre el Colegio de Estudios Guadalupanos y el Observatorio de la Religiosidad Popular. Esperemos que no sea la última vez. Y pues también celebrar, maestro David, de la Universidad Popular Autónoma de Puebla, pues este acercamiento y esta vinculación que logramos en esta ocasión, pues con este acuerdo al que nuestras instituciones han llegado y nos han hermanado, y que pues con actos como este podemos tener esta cercanía. Agradezco muchísimo la participación y la generosidad, padre Alberto, maestro, doctor Rocha, maestro David, pues gracias por sus generosas contribuciones. Muchas gracias a nuestro público asistente. Con esto cerramos las actividades del Observatorio de la Religiosidad Popular
en este año 2020 y estaremos reiniciando los conversatorios de este observatorio en abril del 2021. Pues muy buenas noches, gracias por su presencia y por su atención, que pasen buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches. Viva la Virgen de Guadalupe. ¡Viva! Saludos. Viva, sí.